Listo, ya inició la grabación. Profe Mireya, no, muchísimas gracias por la atención, por estar presente aquí en este segundo B-Learning. Unidad 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. Pues este segundo B-Learning pues, está dirigido a la zona, a estudiantes de la zona sur. Sí quiero hacer algunas recomendaciones, por favor, tratar de que los estudiantes tengan apagado el micrófono, ¿listo? A veces es un poco incómodo estar hablando y que algunos estudiantes tengan el micrófono abierto y de pronto interrumpen esta segunda sesión. ¿Listo? Por favor, sí les encargo que seamos respetuosos en esa parte. Ok, entonces vamos a trabajar hoy la unidad 2, aplicaciones de cuantificadores y proposiciones categóricas. Entonces, ¿cómo va a estar distribuido este segundo B-Learning? En la primera parte vamos a trabajar lo que es la parte de cuantificadores. En una segunda parte estaremos trabajando lo que son proposiciones categóricas, simbología y diagramas, ¿cierto? Para proposiciones categóricas. Una cuarta parte que vamos a trabajar esta noche son proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias. Y una quinta parte estaremos trabajando lo que es la parte del razonamiento inductivo y deductivo. Recordar a los estudiantes que esta segunda sesión del B-Learning tiene una equivalencia a 15 puntos, entonces es importante estar atento a las actividades que iremos a realizar esta noche. Ok, perfecto. ¿Cuál es el objetivo de este segundo B-Learning? El objetivo general es aplicar los conceptos fundamentales de los cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamientos deductivos e inductivos. Dentro de los objetivos específicos, tenemos un primer objetivo específico que es identificar las características de un cuantificador y sus clases. Objetivo específico es reconocer las características de un cuantificador y sus clases, identificar las características de los tipos de razonamientos y su aplicación. Y un cuarto objetivo específico es realizar un taller evaluativo que al final estaremos explicando paso a paso. Entonces, esa va a ser nuestra temática, nuestro objetivo general y específico como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que son los tipos de cuantificadores. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un cuantificador? Entonces, un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar, ¿cierto? Queremos determinar la cantidad de la cual me representa una proposición. Ustedes conocen o nosotros podemos analizar o trabajar, existen expresiones o las expresiones más utilizadas en los tipos de cuantificadores, tenemos los siguientes. Entonces, cuando hablamos de los cuantificadores, un primero sería todos. Cuando hablamos de todos, en ese caso podemos inferir, ¿cierto? Un ejemplo así clásico, todos los estudiantes que están aquí presentes son de la zona sur. Otra expresión muy utilizada, algunos estudiantes son de la ciudad de Neiva, o algún estudiante es del municipio de Campo Alegre, o algún tutor es del municipio de Campo Alegre. Otra expresión que utilizamos con frecuencia cuando hablamos de ninguno, ¿cierto? No todos, solo uno, o existe por lo menos uno. Entonces, estas expresiones que están acá son las más utilizadas cuando hacemos o cuando estamos trabajando la parte de cuantificadores. ¿Listo? Perfecto. Ejemplos de los cuantificadores en este caso. Cuando hablamos de todos, estamos haciendo referencia a que todo el conjunto cumple esa característica. Entonces, todos los estudiantes de la UNAD, o en ese caso de la zona sur, asisten a los B-Learning. Cuando hablamos de algunos, pues algunos estudiantes tienen computador portátil. Miren que es importante, estudiantes, que diferencien esto. Cuando hablamos del todo, entonces todos los estudiantes cumplen con esa característica. Cuando hablamos de algunos, nos estamos refiriendo a una parte de ese conjunto. O sea, que no todos los estudiantes cumplen con esa condición, sino que estamos hablando de cierta parte de ese conjunto como está ahí. Y otra, cuando es importante que ustedes conozcan, es cuando hablamos en este caso, cuando hablamos de los cuantificadores del solo. Entonces, solo los estudiantes de ingeniería emplean la calculadora gráfica. Entonces, son ejemplos que nosotros podemos evidenciar o podemos ver a diario, en lo cual podemos identificar o trabajar, ¿cierto? Lo que es la parte de los cuantificadores lógicos. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Las clasificación o clases de cuantificadores. Entonces, tenemos un primer cuantificador, hablamos de un cuantificador universal, ¿listo? Del universo, del todo.
Entonces, el cuantificador universal se utiliza para afirmar que todos los elementos de ese conjunto, ¿cierto? En ese caso, un ejemplo, hablamos de los del conjunto de los estudiantes de la zona sur, cumplen con una determinada propiedad o una determinada característica. Perfecto. Ejemplo, todas las personas mayores de 18 años conforman una familia. Aquí estamos hablando del todo, ¿cierto? Que en ese caso, las personas que tengan más de 18 años pueden conformar una familia. ¿Listo? Entonces, cuantificador universal. Nos referimos al todo. También tenemos, o también se conoce como un universal afirmativo. Tenemos, en ese caso, el ninguno. Entonces, ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. Entonces, uno puede identificar aquí que aquí hablamos del todo, ¿cierto? Universal afirmativo, y en ese caso estamos diciendo del ninguno, ¿sabes? Que si estamos hablando de cierto conjunto, que ninguno de, esos, de los elementos de ese conjunto cumple con esas características. Pues, otro ejemplo clásico es, en ese caso, ya no hablamos de universal afirmativo, sino que sería universal negativo. ¿Listo? Entonces, hacemos la diferencia. Cuando hablamos del todo, ¿cierto? O sea, todos los elementos cumplen con esa característica, y el ninguno es que diga que ninguno de los elementos que están ahí cumplen con esa característica específica. Entonces, cuantificador universal tiene dos subdivisiones, un universal afirmativo y un universal negativo. ¿Listo? Cuando hablamos del negativo, es que ninguno de esos que están ahí cumple con esa característica. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Simbología, cuantificador universal. Entonces, cuando estamos trabajando con la parte de cuantificador universal, ustedes van a encontrar una as invertida. Entonces, ese símbolo que está ahí significa para todos. O sea, que todos los elementos que están de ese conjunto con esta posición. Entonces, en el caso del cuantificador universal afirmativo, ¿cuál va a ser la simbología en ese caso? Nuestro lenguaje, a veces una persona va a colocar nuestro lenguaje simbólico, ¿cierto? Entonces, cuando estamos trabajando en el cuantificador universal afirmativo, entonces colocamos el para todo. ¿Listo? Entonces, para todo, ¿qué significa esta X? Cuando ustedes recuerdan que estábamos trabajando de elementos. Entonces, ¿esto qué significa? Para todo elemento que pertenece al conjunto A, ¿cierto? ¿Qué se cumple? Ah, se cumple cierta característica. O también se puede, en ese caso, simbolizar o se puede hablar tal que X cumple cierta condición o que, digamos, la función P de X en ese caso. Entonces, para todo X que pertenece al conjunto A, se cumple cierta característica. ¿Listo? Entonces, esa es la parte simbólica para hablar o para distinguir el cuantificador universal afirmativo. Pero cuando trabajamos el cuantificador universal negativo, ¿cierto? Aquí lo que vamos a explicar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que para todo X que pertenece a ese conjunto que estamos tomando de referencia, no se les olvide que esto que está acá significa negación. Es que estamos diciendo entonces que ese X no cumple esa característica de ese conjunto. Entonces, ningún X en el conjunto A cumple P de X, o que para todo X que esté en el conjunto A no se cumple la función P de X, o sea, no cumple esa característica. Entonces, hablamos de cuantificador universal negativo. Para ver unos ejemplos acerca de esta parte de la simbología de cuantificador universal y hablar un poco de la parte del cuantificador, vamos a ver unos ejemplos en los cuales ustedes van a identificar cómo poder trabajar con esa parte del cuantificador. Entonces voy a salir aquí un momento, les voy a compartir a ustedes aquí al chat. Profe Fabián, me confirma si voy aquí un momento a compartir en el chat. Ven un segundo aquí. Voy aquí a segundo el chat. No veo aquí el chat, profe Fabián. Y el Instagram no da opción ni de chat, tan raro, ¿cierto? Bueno, Necesitas que te ayude compartiendo el enlace. te voy a compartir un segundo. ¿Listo? Entonces, profe Fabián, si revisas la diapositiva que ustedes tienen, por favor en el chat me pueden compartir el link que aparece en este clip, por favor. Cuando ustedes les comparto el profesor Fabián en el chat el link, ustedes van a encontrar con con este OVAS. Aquí vamos a... ¿Listo? Entonces, volvemos a recordar
dar, ¿no? Cuantificador universal afirmativo. La proposición. Entonces tenemos un primer ejemplo. Todas las personas mayores de 18 años, ¿cierto? Mira que aquí estamos refiriéndonos a quién, al universal afirmativo. A todas las personas mayores de 18 años pueden votar en las elecciones para la presidencia. Ah, profesor, ¿cómo es eso? Entonces uno puede identificar que las personas mayores, mire que aquí estamos hablando del conjunto. ¿Quién es el conjunto total? Pues las personas mayores a 18 años. Entonces, todas las personas, ¿cierto? De ese conjunto, ok, si ustedes tienen más de 18 años, entonces, ¿qué va a suceder? Que van a poder votar en las elecciones para la presidencia. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos de universal afirmativo. ¿Cómo se lee la parte de la simbología, no? Entonces, jóvenes, y eso es importante porque hemos visto que en los foros nos ha tocado corregir mucho la parte de la simbología. Entonces, ¿ustedes qué van a colocar? Entonces, estamos hablando aquí del universal afirmativo. Entonces, ustedes van a colocar toda persona X, ¿cierto? Tal que, ¿qué va a pasar con ese X? O sea, ¿qué van a pasar con los elementos de ese conjunto? Entonces, toda persona X, ¿cierto? Que esté en el conjunto, o sea, una persona que sea mayor a 18 años, ¿qué va a suceder? Tal que X puede votar en las elecciones para la presidencia. Entonces, esa es la forma en la cual ustedes tienen que empezar a escribir la parte de la simbología para el cuantificador universal afirmativo. Entonces, no se les olvide que esta invertida significa para todo X que pertenece a ese conjunto, ¿qué va a suceder? Que X puede votar en las elecciones para la presidencia. Entonces, por favor, jóvenes, tomen en pantallazo a esta parte para empezar a analizar y a escribir la simbología para el cuantificador universal afirmativo. ¿Listo? Entonces, nos volvemos a recordar que para todo X que pertenece a ese conjunto, aquí yo le llamo, puede ser A, yo le llamo un conjunto U, ¿qué debe cumplir esa condición? Ah, la condición es que X puede votar en las elecciones para la presidencia. Entonces, esa es la primera parte para los cuantificadores universal afirmativo, la parte de la simbología. Tenemos otro ejemplo, ¿cierto? En ese caso ya no va a ser universal afirmativo, sino que va a ser un cuantificador universal negativo. Entonces, ninguna persona mayor de 18 años puede votar en las elecciones para la presidencia. Mira que aquí ya estamos hablando de que ninguna persona o ningún elemento de ese conjunto puede votar en las elecciones a la presidencia. Entonces, aquí ya estamos, no hablamos del todo, sino que decimos ninguna. Entonces, universal negativo. ¿Cómo se lee, cierto? Cuando hablamos de la parte de la simbología. Toda persona X, tal que X, ah, profesor, pero yo acá no te pongo un negativo. ¿Qué estoy diciendo? Que ningún X, ningún elemento que esté ahí cumple con esa condición. Entonces, ¿qué sucede? Que X no puede votar en las próximas elecciones. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo la simbología? Entonces, a diferencia del anterior, ¿cierto? Cuando hablábamos del universal afirmativo, que en ese caso lo escribíamos de esta forma, ahora, ¿qué va a suceder? Que en el universal negativo, jóvenes, por favor, escribimos, también hacemos referencial para todo. Entonces, para todo X que pertenece al conjunto en referencia, ¿qué va a suceder? Que X, no se les olvide que esto en la primera unidad significa la negación, tal que X no cumple o no puede votar en las elecciones para presidencia. Entonces, esa es la forma simbólica, ¿cierto? Que en el caso de que trabajemos la parte del cuantificador universal negativo. ¿Listo? Profe Fabián, no sé si al final dejamos las preguntas, no sé si hay preguntas en el chat, vamos, el tiempo es, vamos con buen tiempo, ¿cierto? Listo, perfecto. Tutores, buenas noches. Sí, buenas noches. Es que no me aparece la pantalla y vi que también a otro compañero no le aparece la pantalla, no sé si solamente a mí. Profe Fabián, ¿tú puedes revisar si me estás, si yo estoy compartiendo pantalla? Profe, se está compartiendo. Revisen la conexión, pueda que tenga que ver el tema de la conexión. Yo sí puedo visualizar bien. O Fabián, o tratar de decirle al estudiante que fije mi pantalla, que vaya a mi perfil y le da a fijar pantalla, que puede ser otra opción de pronto. ¿Listo? Perfecto. Entonces, la parte de la simbología, cuantificador universal, afirmativo y negativo. ¿Listo? Vamos a hablar un poco, en ese caso, mire que anteriormente hablábamos de universal, ¿cierto? Hablábamos del total, ¿cierto? De que todos cumplen o que una persona cumple esa condición. Hoy vamos a hablar algo de particular. ¿Listo? Por favor. Estén apagados. Profe Fabián, ¿me puedes colaborar ahí? Por favor, chicos, el micrófono.
Vamos a hacer la pausa porque seguimos, o sea, micrófonos apagados para no tener... Mira, pégalo con calidad y baila. Por ¿Qué favor. pasó? ¿Qué es lo que pasó? Me reviso Profe, quién está hablando. Niña, apaga el micrófono, por Dios. ¡Ay, huevón! Por jóvenes, favor, apaguen, silencien el micrófono los que están con el micrófono activo. Yurian, por favor. Muchas sí, gracias. jóvenes. No, muchas gracias, profe Fabián, por estar pendiente. Jóvenes, siempre le recomendamos, y fue lo primero que dijimos al inicio, ¿cierto? Por favor, tener los micrófonos apagados, porque a veces es muy incómodo uno estar aquí y las demás personas estén hablando, bueno, en otro cuento, ¿listo? Entonces, mucho cuidado con esa parte, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar, y como dije al principio, y estamos hablando ahorita, ¿cierto? Hablábamos anteriormente de un cuantificador universal, hablábamos del todo. Ahora vamos a hablar de algo particular, como, no el todo, sino como un subconjunto de ese conjunto. Entonces, son equivalentes. Ustedes pueden colocar cuantificador existencial o hablamos de un particular, ¿listo? O cuantificador particular, lo que ustedes, no hay ningún inconveniente. ¿Qué significa eso del cuantificador existencial o particular, cierto? El cuantificador existencial se usa para indicar que hay uno o más elementos en el conjunto A, no necesariamente únicos, que cumplen una determinada propiedad. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, ¿cierto? Yo decía al principio, profesor, cuando hablamos de particular, ¿cierto? Cuantificador existencial, entonces, algunos estudiantes encienden el micrófono en el e-learning. No me refiero a todos, sino que me refiero a cierta parte de los estudiantes, ¿cierto? O también otro que es muy clásico, ¿cierto? Algunos estudiantes son de la ciudad o son del municipio de Pitalito, ¿cierto? Otros son de La Plata, otros son de Ibagué, en fin. Entonces, hablamos de algo en particular, de un subconjunto de ese conjunto que estamos tomando de referencia. Entonces, ejemplos. Algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico matemático hacen parte del programa de pedagogía infantil. Mire que no estamos diciendo todos los estudiantes, ¿cierto? O sea, estamos hablando de particular, de un subconjunto, de algunos estudiantes. No hacemos referencia a todos, sino una parte de ese conjunto que está en juego. Existencial afirmativo. ¿Por qué afirmativo? Porque estamos afirmando que algunos estudiantes cumplen con esa condición. Es decir, estamos afirmando que algunos estudiantes del pensamiento lógico y matemático hacen parte del programa de pedagogía infantil. ¿Listo? Profe, qué pena interrumpir, pero no veo pantalla. Tienes que fijar, tienes que entrar a mi perfil y fijar pantalla, pero entonces no vas a poder ver nada. ¿Listo? O revisa el internet, la conexión a veces, que algunos problemas hay. ¿Listo? Ahí donde ustedes visualizan al profesor Francisco, al lado les debe aparecer que se está proyectando pantalla del link ahí, ¿sí? Donde están los contactos. Donde dice contactos o participantes, ahí debe aparecer el nombre, mi nombre, el tutor Francisco Javier Reyes, das un clic, le das 3 punticos y le das fijar pantalla, ¿listo? Para que puedas visualizar lo que yo estoy presentando hoy en este webinar. Entonces, seguimos. Entonces, no se les olvide, existencial afirmativo. Seguimos con otro ejemplo. Tenemos que algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático no asisten a los encuentros CIPAS. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Profesor, aquí estamos hablando, ¿cierto? Aquí ya estamos colocando una negación, un no. Entonces, estamos diciendo que algunos, no nos referimos a todos, sino que a una parte de ese conjunto, no asisten a los encuentros CIPAS. Entonces, en ese caso, ya no estamos afirmando, sino que estamos negando. Entonces se llama existencial negativo. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta, cuando estamos hablando, estamos afirmando, ¿cierto? Estamos aquí garantizando que algunos estudiantes hacen parte de pedagogía infantil, estamos afirmando existencial afirmativo cuando hablamos de algunos, o la otra es existencial negativo. ¿Listo? Cuando aparezcan un no y aparezca en esa opción de que algunos, o sea, una particularidad, hablamos de existencial negativo. ¿Listo? Por favor. Simbología para el cuantificador existencial o particular. Entonces, a diferencia del anterior, que era el universal, que era una invertida, ahora va a ser una E de esta forma. ¿Qué significa eso? Existencial. ¿Listo? El símbolo es existencial. Entonces, cuando hablamos del cuantificador existencial afirmativo, entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Entonces, en ese caso, vamos a colocar
que existe un X que pertenece a ese conjunto de tal forma, o tal que, no se los ve que esos punticos me dice tal que, X cumple cierta condición, ¿listo? O P de X cumple esa condición. Entonces, existe al menos, por lo menos, ¿cierto? Un X que cumple la condición, ¿ok? Cuando hablamos del cuantificador existencial negativo, profesor, cuando hablamos de negativo, no se les olvide que en ese caso sería, existe un X que pertenece a ese conjunto en referencia, tal que no cumple P de X, o sea que X no cumple esa función, ¿listo? Entonces, como aquí hablamos de negativo, entonces no se les olvide, ustedes, lo recordamos otra vez, que ese es el símbolo de negación. A veces viene una S así, o a veces viene una L invertida, ¿no? Significa lo mismo. Y en la otra parte, cuando hablamos nosotros de la parte de cuantificador existencial o particular, hablamos de cuantificador existencial único, ¿listo? En ese caso, viene el símbolo de existencia y un signo de exclamación. Entonces, existe un único elemento, X, tal que X cumple esa condición. Entonces, lo escribimos de esta forma. Para poder avanzar un poco, vamos a mostrar algunos ejemplos para profundizar en la parte del cuantificador particular, afirmativo, negativo o único, ¿listo? Entonces, aquí en esta presentación en Canva, les queremos mostrar algunos ejemplos clásicos, ¿cierto? Para poder distinguir, ¿cierto? Poder profundizar más acerca de la parte de la simbología, pero para los cuantificadores existencial o particular. Entonces, un ejemplo de una proposición sería: algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático estudian ingeniería de sistemas. Mire que no estamos hablando del todo, sino que estamos diciendo ciertos estudiantes, de los que están aquí presentes, un ejemplo, estudian ingeniería de sistemas. Entonces, ¿cómo se lee? Entonces, profesor, entonces se lee que existe algún estudiante X, tal que X estudia ingeniería de sistemas. Esa es la estructura que ustedes van a empezar a trabajar, ¿listo? O a escribir. Entonces, no se lo olviden, algunos hacemos referencia a existencial. La simbología, ¿no? Entonces, existe X que pertenece a ese conjunto de referencia, de tal forma que X estudia ingeniería de sistemas. Entonces, esa es la parte simbólica para el cuantificador existencial afirmativo. Y para el caso del negativo, lo que le anteponemos es un signo negativo, un no. Entonces, algunos estudiantes del curso de pensamiento lógico y matemático no estudian ingeniería de sistemas. Entonces, ¿cómo se va a leer eso? Que existe por lo menos un estudiante X, tal que X, miren que aquí ya le interponemos un negativo, un no. ¿Listo? Porque estamos hablando de un no. No estudia ingeniería de sistemas, o sea, particular negativo. La simbología, ¿cuál sería? La misma estructura, mira. Existe X que pertenece a ese conjunto en referencia, mira, siempre la vamos a trabajar de esa forma. Yo siempre le digo a mis estudiantes, por favor, tomen un pantallazo para que la tengan de referencia. Y X no cumple, o X no estudia ingeniería de sistemas. Entonces, esa es la parte de la simbología para el cuantificador existencial o particular negativo. ¿Listo? Entonces, en esa parte, yo creo que trabajamos un poco, acá hay un resumen de lo que venimos trabajando en la parte de los cuantificadores universales, entonces no se lo olviden. Cuando hablamos de lo universal, es como un resumen de lo que acabamos de hablar, hablamos de todos, ningún o ninguno. ¿Listo? ¿Cómo se lee? Para todos. Cuando hablamos de un cuantificador existencial particular, entonces ya hablamos de algunos o algo, ¿listo? Entonces existe por lo menos un, y la simbología es una de las invertidas. Ejemplos, ¿cierto? No se les olvidó otra vez acá recordar a jóvenes el lenguaje de simbólicos. Entonces, cuando hablamos de universal afirmativo o negativo, entonces todos los estudiantes traen los materiales. Entonces, la parte de la simbología, ¿cuál sería? Que para todo X que pertenece al conjunto U, X traen los materiales. O en ese caso, también podemos colocar que ningún estudiante trae los materiales. Entonces, como la forma de escribir que para todo X que pertenece al conjunto U, X no traen los materiales en este caso de trabajo. Entonces, por favor, tengan en cuenta. Y para terminar un poco esta parte de los cuantificadores, está para la parte del existencial. Entonces, algunos estudiantes, miren que hablamos de algunos, traen los materiales. Entonces, existe un X que pertenece al conjunto en referencia a U, que cumple que X trae los materiales de trabajo. La negación, ¿no? Algunos estudiantes no traen los materiales. Esa es la parte de amplificar. Profe Francisco, se te escucha entrecortado. Entonces lo intenté.
pero yo creo que ya seguimos con el profe. No, profe, es que hay otro micrófono encendido y se escucha un eco. Ah, entonces de pronto es algún compañero por ahí, ¿listo? El profe Luis Leiva, si quiere yo puedo seguir compartiendo o usted va a compartir pantalla, como usted quiera. Profe Luis, ¿estamos ahí? Compartir pantalla. Todo que compartan ustedes pantalla. Tranquilo, yo sigo compartiendo, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Profe Fabián. Profe Luis. Bueno, entonces... Ay, qué pena interrumpir. Antes de empezar con el profe Luis, ¿hay alguna pregunta? Veo que hay algunas manos arriba de Jonathan, Yuri y Kevin sobre inquietudes que tengan. Pueden habilitar el micrófono y con mucho gusto, pues aquí con el profesor Francisco y con el profesor Luis, resolvemos las inquietudes. Entonces empecemos por Yuri. Yuri, ¿cuál es la pregunta que nos tienes? Yuri del Cibedoya. Con Kevin Steven Naranjo, ¿hay alguna inquietud? Tengo una pregunta. Tienen la mano arriba. Francisco, ¿se me escucha bien? ¿Cómo? Disculpa, te estoy escuchando, cuéntame, sí. Profe, en la diapositiva que usted estaba mostrando, creo que la de Canvas, es con respecto al cuantificador universal, sobre el uso en el lenguaje natural de, digamos, se puede usar todos y la negación, todos no, y ninguno, significa exactamente lo mismo en lenguaje simbólico, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? Disculpa, es que estoy revisando aquí la presentación. No, ese es el existencial, con respecto al universal, al ¿Al universal universal? negativo. Sí, señor. Creo que en la última diapositiva de esa presentación que está mostrando aparece. Ah, no, perdón, Sí, en la 9 del PowerPoint. Ajá. Esta. Esa que Sí, estoy señor. mostrando ahí. ¿Cuál es la pregunta? Ahí en el cuantificador universal usted está mostrando, digamos, para el uso negativo del universal, Sí. en el, donde está el lenguaje natural, De todos. todos no, y la otra opción es ninguno. O sea, en lenguaje natural, pues uno entiende que significa lo mismo, pero en simbólico significarían lo mismo, o sea, se escriben igual. Sí, es la misma forma. ¿Cuál es su nombre? Kevin Kevin, sí, Naranjo. las dos son equivalentes, ¿cierto? Cuando hablamos de, en el caso de los cuantificadores universales, tú la puedes escribir como todos los estudiantes, no traen los materiales, o pueden colocar ninguno y escribir el mismo lenguaje simbólico y no va a pasar nada, ¿listo? Es el mismo lenguaje y transmite el mismo mensaje, ¿listo, Kevin? Ah, de acuerdo, profesor. No, tranquilo, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Hay Ok, otra pregunta de perfecto. Jonathan Rodrigo. Jonathan, ¿cuál es la inquietud? Buenas noches, profe. Profe, una pregunta. En cuanto a los cuantificadores, ¿esas 4 palabras se usan para los términos generales o se puede utilizar otro tipo de palabras? Cuando hablamos del todos, Sí, señor. Todos, todo, ninguno, ninguna. bueno, sí hay algunas en las cuales, digamos, esas son las más utilizadas, ¿no? Digamos, un ejemplo, todos los estudiantes que están aquí presentes son de la zona sur, ¿cierto? Entonces, eso que está aquí, son las más utilizadas, pero hay más, otras palabras que ustedes pueden utilizar, ¿no? No sé, profe Fabián, Profe, disculpe, es que hay como 2 micrófonos encendidos y se escucha el ruido y se le pierde la voz. por eso es importante, jóvenes, que tengan los micrófonos apagados, ¿listo? Es importante. Un segundo, es que para entrar aquí necesito revisar algo. Entonces, sí, acá hay otros sinónimos, ¿no? Profe Fabián, todos, cuando hablamos de algunos, al principio dábamos algunos, ¿no? Mire, todos, algunos, ninguno, no todos, ¿cierto? Un sinónimo en ese caso de que algunos, o solo un, o existe por lo menos uno. Entonces, acá hay algunos, pero hay más en los cuales ustedes pueden también, digamos, para todos, o... Ya nos han visto.
Sí, existen otros, en estos momentos, no sé, profe Fabián, tú puedes colaborar ahí, sí, otros en los cuales, digamos, otras frases para trabajar eso, ¿no? Digamos, en el caso de los cuantificadores. Profe, por ejemplo, en el tema mío, Escucho, en por el, favor. Sí, te escucho, cuéntame. en el punto del ejercicio, hay un punto que dice, el tutor del curso de pensamiento lógico matemático debe realizar acompañamiento en el foro. Se puede utilizar cada tutor como referencia, ya que estamos hablando de Profe, ¿por qué no silencia los micrófonos y solamente le habilitan a los que alcen la mano? Porque es que la verdad se pierde mucho. No nos da la opción, es que no nos da la opción, entonces por eso le pedimos el favor a los estudiantes, por favor, jóvenes, traten de que los micrófonos nos queden apagados, ¿listo? Si hay un estudiante que nos alzó la mano, que le dimos la palabra. la verde? Profe, buenas noches, qué pena, pero si realmente la clase así es difícil porque no entienden nada lo que están diciendo. ¿Cómo? Deberíamos de mirar quién es el que está con los micrófonos. Profe, por ejemplo, Lina Liscano, creo En que este es una de momento las voy que a tiene el silenciarle los micrófono micrófonos habilitado. a todos y le habilitaré solamente a los docentes, ¿listo? Sí, cada vez es súper incómodo. Dijimos al principio que a veces, por los ¿Cómo? tiempos, Hagamos aquí una prueba. ¿Nos escuchan todos bien? ¿Nos escriben por el chat, por favor? Yo lo escucho bien, compañero. Perfecto. Listo, así. Para como que ya trabajar de esta forma más calmadamente. Bien, discúlpenme, quisiera hacer una aclaración, chicos, jóvenes, apreciados estudiantes en general. El colega Luis Leiva les compartió un enlace de asistencia. Yo les voy a compartir otro enlace de asistencia en la cual pues es el que se está validando, el que les está compartiendo el colega Luis, es el del 2021, el del 2022 es el que les estoy compartiendo a continuación. Entonces, para que por favor llenen de ahora en adelante esta que les estoy compartiendo yo, ¿listo? Ahí se las acabo de enviar a el chat. Entonces, tienen esas. Una de las tantas que Profesor Francisco, ¿estás hablando? Ya, profe Fabián. Es que por ahí tengo un micrófono abierto, no sé de quién, por favor, otra vez. Entonces, profe Luis, si quieres ya podemos iniciar en la parte de las propiedades categóricas. ¿Listo, por favor? Entonces, onda doble de James Rodríguez después del adelanto del arquero. Pero silencien ese micrófono. Ay, ¿quién es la persona? Chicos, en serio, apaguemos los micrófonos. Es que es súper incómodo. Yo no sé quién, si la persona no quiere estar aquí, tiene el micrófono abierto, está viendo un partido, entonces mejor que no esté con nosotros. Es que a veces es súper incómodo estar aquí. Los micrófonos, chicos. Me prendió el micrófono. Tutor, nos está escuchando, tienes activado el micrófono. No hay ninguna ahorita, pero pues... Hola, ¿me escuchan ahí bien? Entonces, por favor, jóvenes, les recordamos tener los micrófonos apagados, ¿listo? Que a veces es súper incómodo uno hacer un esfuerzo y que otras personas estén por ahí viendo un partido, bueno, en otro mundo y no estar aquí. Entonces, por favor, las personas que no quieren estar aquí, pues con mucho gusto se pueden retirar. Entonces, les encargamos de corazón, por respeto a ustedes, también a nosotros, que apaguen los micrófonos, ¿listo? Entonces, profe Luis, pueden continuar. ¿Me comparte la pantalla? Yo la estoy compartiendo aquí en pantalla, profe Luis. Bueno, entonces esta parte de esta unidad tiene que ver con la parte de proposiciones. Ustedes ya, algunos ya vieron la primera unidad, digamos esta segunda parte no es nada ajeno a lo que ustedes ya han visto. Ahí nos vuelven y nos recalcan que las proposiciones pues pueden tener su carácter de verdad o de falsedad.
Entonces, ahí tenemos, yo no sé si ese enlace que tenemos ahí de OA. Listo. Entonces, en ese enlace, ahí vamos a tener unas partes. Bueno, Francisco ve moviéndolo, por favor. Entonces, ahí vamos, primeramente, pues el objetivo de esta parte, pues es que ustedes, digamos, ya conozcan algo un poquito más a fondo sobre esas proposiciones, pero ya con una categoría, pues como lo dice, proposiciones categóricas, que son las que les acaba de hablar el profesor Francisco, de esas 4 características: universal, afirmativo, universal negativo, existencial, afirmativo o particular, que también le dicen de esa forma, y el existencial negativo. Entonces, vamos a hacer un recorrido por cada una de esas partes. Entonces, por favor, Francisco. Entonces, el objetivo, pues, como les venía diciendo, vamos a empezar a ver esa estructura de cada una de esas proposiciones. O sea, como les decía, no es nada ajeno. Todos sabemos que, bueno, esas proposiciones tienen que tener, bueno, en algún momento, a los que asistían a los B-Learning o a las web que realizadas, se les indicó que esas proposiciones pues tienen una estructura como sujeto, verbo y predicado. Acá no varía, sino simplemente es, digamos, al verbo nosotros lo llamamos cópula. Entonces, ese verbo, tener mucho cuidado porque ese verbo no son, digamos, frases complementarias como en, el, que algunos, digamos, la han colocado ahí como un verbo. Entonces, el sujeto siempre va al inicio, nuestro verbo es el conector y nuestro predicado es la parte complementaria. Entonces, aquí vamos a ver una parte de la presentación de este recurso. Entonces, nos dice: el presente recurso permitirá al estudiante realizar un reconocimiento de las proposiciones categóricas, su clasificación, parte y manejo en el cuadro de oposiciones mediante el apoyo de infografías y ejemplos que llevarán al estudiante a la aplicación de la autoevaluación de los temas tratados. Entonces, ¿listo, Francisco? Entonces, aquí vamos a tener estas 5 partes: nuestra definición, la segunda las partes, la tercera la propiedad, la cuarta la clasificación y la quinta nuestro cuadro de oposición, ese cuadrito que algunos ya han venido realizando, donde ustedes van a, digamos, a desglosar esa proposición o esas 2 proposiciones. ¿Listo, Francisco? ¿Cambiar? Entonces, vamos a partir primero de unas definiciones. Ya así como lo definimos en la unidad 1, las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser verdaderas o falsas, ¿sí? Eso depende de pues, hechos o situaciones que se den, digamos, en esos instantes o algún, digamos, medio que se hayan escuchado. Entonces ya sabemos también que son afirmaciones acerca de categorías o clases. Y pues como tercero, toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de las clases y de la relación entre ellos, así como lo mismo nos referimos a las letras S y P. ¿Listo? Entonces, esas partes, como les venía diciendo, cuantificador, ¿qué es lo que... Sí, me hace un favor. ¿Qué se le agrega a eso de nuevo? Anterior, por favor, no alcancé a escuchar un poquito la parte anterior. Listo. Para la próxima, digamos, como para que no quede eso desordenado, si quieres escribes el chat y esto, Fabián me remite ahí al WhatsApp que él me dice si tengo que parar. Sí, yo estoy pendiente. ¿Listo? Entonces, esas partes, digamos que de diferente ustedes tienen de esas proposiciones que ustedes veían ahorita a estas, digamos, más a fondo de proposiciones categóricas. Simplemente que a esa estructura de sujeto, verbo y predicado, nosotros le vamos, en la parte inicial le vamos a colocar un cuantificador. Eso es cuantificador, todo, ningún. Estoy hablando de los cuantificadores universal, cada uno de los 2 opuestos, afirmativo y negativo. Lo mismo que los existencial, algún o algún, digamos, no.
Entonces, esos es lo que vamos a observar siempre en la parte inicial. De resto, lo demás es lo mismo. Puedes continuar con esto. Entonces, vamos a ver una serie de propiedades. Entonces, esa serie de propiedades, según su cantidad pueden ser y según su cualidad también pueden ser. Entonces, vamos a ver esas dos características. Pues, cuando vamos a ver esta parte, si es verdadero o falso. Entonces, ahí nos dice, vamos a digamos, como esta parte interactiva, que ustedes me dirán si eso es verdadero o falso. Dice, las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Ahí sí está la opción en la cual ustedes pueden tratar de habilitar los micrófonos. De forma muy organizada, van habilitando para no generar desorden. Si quieren pueden escribirlo por el chat, que yo creería que es lo ideal. ¿Listo? Bueno, entonces hay algunos, por ahí escuchaba que decían verdadero. Pues ahí el profe Francisco, digamos, va a dar esa opción, a ver qué nos vota. Entonces aquí nos dice muy bien. Una recomendación: recordemos que toda proposición categórica debe tener un valor de verdad, ya sea verdadero o falso. ¿Listo? Tenemos acá otra segunda pregunta. Dice, la definición de un cuantificador son los elementos que conforman el conjunto, punto, el cual pueden ser cosas o individuos. ¿Será que esa definición de cuantificador aplica a lo que estamos tratando hoy? En el chat expresan que es verdadero. Para mí es verdadero. Falso. ¿Esa qué nos dice? Que es falso. Esta definición corresponde al término sujeto. Sujetos son los elementos que conforman el conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. O sea que lo que anterior teníamos ese enunciado, pues era falso. Entonces tenemos acá otra tercera prueba según su cualidad. Oigan bien, según su cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares o universales. Entonces, según su cualidad. Tengamos en cuenta que las cualidades vienen, digamos, con un ejemplo como rasgos. Entonces, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares o universales. Si quiere avanzar ahí, Francisco. Yo creo que en el chat van describiendo y me dice. Entonces, me dice ahí que es falso. Dice, las proposiciones categóricas, según su cualidad, pueden ser afirmativas y negativas. O sea, quiere decir que lo anterior que nosotros divisamos, pues, no era, digamos, una cualidad. No pertenecía a lo que nos estaban preguntando. Continúa, Francisco. Entonces tenemos acá nuestra clasificación. A esa clasificación universal afirmativa, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa, le vamos a asignar una serie de letras. Y vamos a utilizar también un cuadro, un cuadro, en el cual ubicaremos cada una de esas letras. ¿Qué es lo que ustedes deben de, digamos, tener en cuenta? Que las partes afirmativas, tanto universal como particular afirmativa, siempre ustedes las van a encontrar al lado izquierdo, las opuestas al lado derecho. Y ustedes van a encontrar una serie de características. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una universal afirmativa, vamos a hablar de proposiciones de tipo A. Entonces, vamos a decir todo ese, ahí estamos hablando de una descripción, es P. Para una universal negativa, vamos a hablar de proposiciones tipo E, ningún S es P. Para una particular afirmativa, vamos a hablar de proposiciones tipo I, algunos S son P.
Para una particular negativa, observen que cuando tenemos las negativas, por lo menos la última, hay una parte que nosotros utilizamos que es el no, para, digamos, tratar de hacer como oposición a esa, digamos, proposición categórica. Entonces, esa va a ser de tipo O y vamos a decir, algún S no son P. Es como les decía, observen. Como les decía, las partes, digamos, positivas, tanto del universal como el existencial, digamos, en el lado de mi pantalla, el lado izquierdo, A y van a representarlo por la parte afirmativa. Por lo menos yo digo, todos los animales son mamíferos. Entonces, digamos, esa sería contraria. Por ejemplo, ningún animal es mamífero. Entonces, ahí tenemos, digamos, la parte opuesta del universal negativo. Lo mismo va a pasar para las otras. Si no pasa nada. Ahí tenemos la parte de un existencial o un particular afirmativo. O sea, las afirmativas se ubicarán al lado izquierdo de la pantalla de ustedes, bueno, no en el caso mío. Y las opuestas que sean negativas al lado derecho. Entonces, opuesta a esa, de algunos tenemos la O, con la tipo I con la tipo O. Algunos animales no son mamíferos. Entonces, si por lo menos yo quisiera, digamos, comparar, si yo comparo una de tipo A con una de tipo E, ¿qué nos va a dar? Que son, digamos, esas van a ser subalternas. Y de pronto las comparo en forma de diagonal, una tipo A con una tipo O. Vamos a decir que esas proposiciones van a ser contradictorias. Entonces, esas cosas tenemos que, digamos, tenerlas en cuenta para la parte de, digamos, de la descripción del ejercicio de ustedes. ¿Listo? Toda asistencia, ¿cómo así? Profesor, un momento, por favor. A los asistentes, se silenció ahorita, la profesora Medella nos silenció todos los micrófonos, pero veo que algunos lo están habilitando nuevamente. Les pido por favor que deshabiliten o desilencien los micrófonos. Tengo estudiantes como Angie Valentina que están con el micrófono activo. El profesor Luis Leiva está tratando de explicarles, pero con la intervención de algunos micrófonos no es posible hacer una buena interacción. Les pedimos el favor encarecidamente de que desactiven los micrófonos quienes lo tengan activo en este momento. Listo. Bueno, entonces teniendo en cuenta, digamos, como ese cuadro que ustedes tienen y cada una de las clasificaciones que se ha dado de tipo a cada uno de los cuantificadores, entonces tenemos esa siguiente tabla. Nos van a dar una proposición. Esa proposición completa va a decir, por ejemplo, ningún virus es COVID. Entonces, y la otra que tendríamos, por ejemplo, todos los virus son COVID. Vamos a ver qué pasa con esas dos proposiciones que tenemos. En ese caso, así como lo tienen ustedes en sus ejercicios P y Q. Entonces, para esta parte, lo que ustedes, digamos, deben de haber realizado es empezar a identificar. Primero, el cuantificador siempre, como les dije, está en la parte inicial. La segunda parte se ubica el sujeto. El sujeto hace referencia, digamos, a esa persona en mención que se está destacando. En este caso va a ser el virus. Y el verbo, por eso les decía verbo o cópula. Por lo menos ahí tenemos tenemos un verbo para esa parte y nuestro predicado, la parte complementaria, sería lo que tiene que ver con COVID. Para el segundo, observemos lo mismo. Bueno, para el segundo observemos lo mismo. Entonces, todos va a ser nuestro cuantificador, el sujeto de los virus, el verbo y la cópula van a ser son y el predicado va a ser COVID. Listo. Listo, y puedes cambiar, Francisco. Entonces, mire, un pequeño quiz. Vamos a ver un pequeño quiz como para evaluar, digamos, esos conocimientos que ustedes hayan adquirido en este instante. Entonces, por lo menos démosle clic, Francisco. De pronto sería bueno que ellos compartirles ese enlace y se guiaran a esa última parte
Digamos, acá vamos a tratar de responder, pero entonces sería bueno de pronto al final que los que lo vayan respondiendo, me imagino que ahí dará el puntaje, pues miráramos cuánto se podrían sacar. Si es posible, Francisco. Hola, profe Luis, pero iba a mirar a ver si porque aquí no me deja entrar al chat, entonces voy a revisar acá. Mientras Francisco revisa eso, Luis, nos pregunta Karen Vanessa Fajardo, ¿la palabra los puede ser una cópula o conector? No, los es como digamos, el complemento, por ejemplo, decir, los mamíferos, es como para una parte generalizadora del sujeto, pero no lo puedo tomar como un verbo. Recuerde que los verbos, por lo menos, un verbo, como cuando ustedes les daban clase de castellano, los verbos ser, estar. Los verbos ser, estar, ¿cuáles son? Son, digamos, tener, digamos, esas son las clasificaciones de los verbos. Bueno, yo les doy otro ejemplo. Por ejemplo, la palabra, podemos hacer la siguiente premisa. Las motos son de color azul, ¿sí? El término las, que es como lo interpreta el tutor Luis, prácticamente es quien da el indicio o arranque de el asunto de la premisa. Sin embargo, el término son vendría siendo la cópula. Las motos son azul, ¿sí? Ese son vendría siendo lo que conocemos como la cópula. Es ese el que conecta el sujeto del predicado propiamente. ¿Listo? Entonces, para hacer la claridad. Sí, la palabra alas es como para, digamos, en vez de nombrar una sola cosa, decir varias. Una sola cosa, decir varias. Una sola cosa, decir varias. Listo. Bueno, antes de continuar, hay unas preguntas de Carol, Jonathan, Rodrigo y Adriana Matilde. Las aclaramos de una vez y avanzamos, ¿vale? Para que no nos coja tanto tiempo. Entonces, Carol, por favor. Carol, Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Digamos, en mi enunciado dice que todo asigna puntos en los IPAs. Yo creí que la cópula en ese enunciado eran los, no sé, no, ahí como... bueno, como te decía anteriormente, digamos que ese los es como un acompañante del sujeto, ¿sí? Como el los, y entonces, el verbo nunca está antes del sujeto, siempre está después del sujeto. Recuerden que digamos, en cuanto a las proposiciones categóricas va cuantificador, sujeto, verbo y predicado. Se debe respetar ese orden. O sea, yo no puedo encontrar un verbo antes de, digamos, de un sujeto. Entonces, vuelvo y les digo, la palabra los es como un complemento, digamos, un complemento para... Yo no, digamos, si yo quiero decir, como les decía Fabián, las motos. Observen que yo dije las motos. Utilicé ese complemento para generalizar todo. Y ya, digamos, si yo quiero implementar un cuantificador, yo puedo decir todas las motos, porque estoy haciendo una descripción generalizar sin escaparse ninguna, ni la moto de mayor cilindraje, ni la moto de menor cilindraje. Y digo, todas las motos de Neiva, las placas terminan, digamos, en 9. Entonces, ¿el verbo cuál sería? Pues terminar. Es todas las motos, las motos en cierto dígito. Entonces,
no es ni las, ni es, digamos, para frases complementarias de las proposiciones de ustedes. Bueno, también pues son términos, ¿no? Recuerden que la cópula siempre va generalmente en el medio de lo que vendría siendo el sujeto del predicado. Otro ejemplo, los elefantes son grises, ¿sí? Haciendo un ejemplo por el estilo. ¿Quién vendría siendo ese conector o cópula? El término los, ¿sí? Perdón, el término son. Los vendría siendo ese término generalizado, porque podríamos también llamarlo como todos los elefantes son grises. El todo o todos generaría prácticamente, o me haría entender es que estoy hablando de una universalidad, de un universal afirmativo en este caso, ¿sí? Sí, porque aquí no estoy negando nada. Todos los elefantes son grises. Entonces, ese son es el que me está conectando el sujeto, que vendría siendo elefantes, con grises, que vendría siendo el predicado o verbo, como lo están llamando. Entonces, importante hacer esa aclaración. Jonathan Rodrigo, seguimos con Ariana y avanzamos, por favor. Vale, profe, con respecto a la pregunta que hice hace rato, no lo escuché mucho por el tema de los micrófonos. Y era que le preguntaba si en los cuantificadores se utilizaban las 4 que tenía en la diapositiva o se puede utilizar otra. Y la otra pregunta es, ¿yo puedo cambiar una oración que está en singular, pasarla a plural? No me queda clara la cuestión de si es singular a plural. Si el término que te está dando el ejercicio está como él, que estamos hablando en singular, pues trabájalo como singular. Cuando hablamos así como en singular, estamos hablando de o bien sea un existencial único o un existencial afirmativo o negativo, dependiendo si se está negando o no. Entonces, tener en cuenta también lo que les comentábamos varias veces en algunos CIPAS. Por ejemplo, el equipo Colombia es el único ganador de la Copa tal. ¿Sí? Entonces, precisamente estamos hablando de un único individuo ganador de. Pero pasarlo de singular a plural no me queda claro, ¿sí? Realmente me gustaría que como que organizaras mejor como la inquietud. Profe, es que, por ejemplo, en un punto del ejercicio mío dice, tutor del curso en pensamiento lógico matemático debe realizar acompañamiento en foro. Ahí pues se está refiriendo solamente a un tutor. Yo le coloqué cada pues para referirme a todos los tutores, o puedo utilizar todos los tutores modificando la oración. Si terminó en tutor, significa que se está hablando ya en términos existenciales, ¿sí? Ya, porque es que una cosa es decir tutor y otra cosa es decir tutores, ¿sí? Entonces ahí ya ustedes tienen como ese indicio de que saben cómo hacer la frase por el sujeto, ¿sí? El sujeto lo estamos hablando en singular o en plural. Entonces ahí ya te doy como esa clave para que lo manejes. Vale, profe. Gracias. Bueno, vamos cerrando aquí con Adriana Matilde. Gracias, profe. Buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Disculpa. Sí, Adriana, por favor, comunícanos tu inquietud. Gracias. Es pequeña. Lo que ocurre es que en la expresión simbólica me confundo mucho porque no sé cuál es el valor que tiene X. Si quiere yo le respondo a esa Fabián, sino que no, yo veía que no me dejaba habilitar el micrófono. El valor de X le tiene que hacer referencia a la parte del sujeto. Yo creo que por ahí Francisco lo había mostrado, donde hay un ejemplo
Sí, profe Luis, ahí le mostré la pantalla, mira. Mire la pantalla, porfa. Espera. Ahí, ¿me ve la pantalla? Sí. Entonces, ese valor de X es como el reemplazante para el sujeto. ¿Sí? Es como el valor reemplazante del sujeto que vas a implementar ahí. Por ahí, pues Fabián les estaba respondiendo otras cositas. Entonces, no sé si todavía queda duda en eso. Disculpen que de pronto no pensé que tenía el micrófono activado. Disculpa, mira, acá en esta oración, todos los estudiantes de la UNAD asisten a los B-Learn. Entonces, allí la X sería estudiantes. Estudiantes, sí, porque es el sujeto. Es el sujeto, ok, entonces mi palabra clave es el sujeto. Gracias. O sea, es mínima, pero de verdad me confunde. Gracias. Listo. Bueno, yo creo esa prueba la respondemos rápido o la dejamos para que yo la responda, Francisco. No, profe Luis, que quede en el chat. Vamos a colocar la primera pregunta y que yo responda en el chat, ¿listo? Vale, listo. Entonces dice, ¿qué tipo de proposición categórica es ningún elefante tiene las alas? Tipo A, tipo E, tipo O. ¿Qué tipo de proposición categórica es ningún elefante tiene alas? Observen que, mire, hay una, digamos, la clave de esa parte es el primer cuantificador ningún, que hace referencia a, ¿sería cuál ahí? ¿Ninguna hace referencia a qué? Que me expresan en el chat que es tipo E. Tipo E. Dice, ¿qué tipo de proposición categórica es todos los bebés lloran? Tipo E, tipo I o tipo A. Todos los bebés lloran. Aquí está anotando la mayoría por la A. Esa es la A, Francisco. ¿Qué tipo de proposición categórica es algún colombiano nació en Bogotá? Es parecida a una que vimos de primero. Me indican que es tipo A en el chat. La mayoría está, aunque también están expresando algunos que es tipo I. Entonces está entre la A y la I, me están aquí escribiendo. 150. Sí, nadie va por la O, nadie la apuesta a la O. Está entre la A y la I, aquí en el chat. Respondamos ahí la que ellos dijeron, pues para hacerlo interactivo, la que además hayan respondido. A este momento la I. Ahí. Francisco, colócala ahí. Ah, ya pasó. ¿Qué tipo de proposición categórica es algún fiscal no es corrupto? Dicen que es la I aquí, aunque también están, bueno, aquí ya es diverso, están entre la O, la I y la I. Indecisos, vamos a ver. Recuerden que por la O, ya se están inclinando por la O. Ah, listo, eso sí es. Tipo O. ¿Qué tipo de proposición categórica es algún caleño baila salsa? Está cargando, se están inclinando por la I. Eso, correcto. Una que otra A. Bueno, ningún niño ningún niño está descalzado. ¿De qué tipo sería? Aquí en el chat están diciendo que son del tipo, bueno, está un poquito entre las tres. Vamos a ver cuál es la inclinación. Están por la E, se están inclinando por la E. Aunque están como con la O porque algunos están colocando que es tipo A, pero bueno, por la E se están inclinando la mayoría. Las tipo A solamente son para universales afirmativas. Listo. No sé, ¿ahí dio un puntaje o no dio puntaje, Francisco? Como que no dio. Hola, no dio puntaje. No da puntaje.
les sirve ahí como para que practiquen. ¿Qué sigue? Bueno. Entonces, pues aquí ya estamos en esta parte, la parte de nuestra autoevaluación. Entonces tenemos acá preguntas de la 1 a la 4, dice clasifique según la proposición categórica. Algunos estudiantes son disciplinados. Hay otra prueba. Yo creo que con esas 4 preguntas terminaríamos, ¿no? Es que para que ya... Se inclinan por la I. La I es. Algunas madres son tiernas. ¿Su subalterna cuál será? Mire que nos preguntan es su subalterna. Hay que guiarnos por un cuadro. Observen que algún hace referencia a las frases que están, a la ubicación del cuadro. Yo les había dicho que lo que sea, digamos, universal afirmativo y existencial afirmativo se ubica al lado izquierdo. Lo negativo se ubica al lado derecho. Entonces, si una subalterna de algún, si se ubica en la parte de abajo, al lado izquierdo, porque es algún, una subalterna de esa, ¿cuál de esas sería? Me expresan que algunas madres no son tiernas, todas las madres son tiernas. Observen que las subalternas siempre se ubican como una pista adicional. Las subalternas siempre se ubican de arriba hacia abajo. Me preguntan si les pueden mostrar nuevamente el gráfico. En el chat siguen diciendo, todas las madres son tiernas, algunas madres son tiernas, otros dicen que es de tipo I. Hay gráficos que como yo no puedo compartir acá. Están entre todas y algunas madres son tiernas. Ya aquí Karen expresa, algunas madres no son tiernas. Listo, sí, nos sirve todas. Todas sería una subalterna. Las subalternas siempre se ubican, digamos, en la parte de las parte derecha e izquierda, hacia arriba y hacia abajo. La direccionalidad es esa. De las subalternas. Subalternas, entonces en la parte de arriba hacia abajo. Y nuestras solamente tendríamos la subcontraria que está en la parte de abajo, o la contraria o las contradictorias. Listo. ¿Veis? Ahí nos sirve todos. Les pregunta 3. Dice, mira que ya es una cópula. Vuelvo a digo, cópula o verbo. Los colombianos son buenas personas. ¿Cuál es la cópula? Aquí están expresando que la cópula se inclinan por son. Juliana dice, cópula, colombianos. No, ojo que cópula es un sujeto. Colombiano vendría siendo el sujeto, es correcto. Aquí todos se están inclinando por son en este momento. En la anterior, recuerden, colombianos vendría siendo el sujeto, ¿sí? El son sí era la cópula, ¿sí? Ya que veo que no le están dando como resultado ahí. Listo, esa pregunta 4 nos dice, ningún estudiante del curso de pensamiento lógico y matemático estudia ingeniería industrial. ¿Qué sería eso? ¿Un singular, un particular o un universal? Y nos dirigimos nosotros a... Están hablando que universal, se inclinan por universal. Listo, muy bien. Entonces, bueno, yo creo que tampoco seríamos, puede decirse que, digamos, se hizo al 100% la actividad. Bueno, nuestra conclusión de esta parte, entonces, este elemento, objeto vector de aprendizaje, que es como se llama la OVA, acá ustedes lograrán interactuar pues de una forma pues más dinámica y pues repasar un poquito sobre esas proposiciones categóricas. En las referencias bibliográficas, ustedes recuerden que el material de estudio ustedes lo pueden encontrar
en el entorno de aprendizaje. En la parte de arriba, ahí encontrarán cada uno de los materiales de estudio para, digamos, reforzar esos conocimientos de cada una de esas unidades. El libro es muy interesante, entonces que ustedes pueden abrir. Les voy a compartir el OVA para que ustedes también lo practiquen acá en el chat. Ahí se los estoy enviando. Ahí está, para que pues también practiquen, sigan jugando como lo estamos haciendo aquí en esta presentación. Bueno, yo creo que ya es hora de mi turno, ¿no? Listo. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la atención, gracias por, digamos, haber silenciado el micrófono. Pues nuevamente pues se les pide que para la ponencia del profe Fabián pues tengamos la misma dinámica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe Luis. Pues sigamos con la dinámica de que el profesor Francisco pues, nos siga colaborando con la presentación. Ya aquí vamos a interactuar un poco con lo que tiene que ver con algo que nos compete a todos y que usamos a diario, consciente o inconscientemente. Y tiene que ver con el razonamiento. Pero entonces, para empezar directamente con esta temática del razonamiento lógico, coherente, hagamos la siguiente dinámica. Tenemos algunas preguntas que se hacen más a modo de reflexión. Por ejemplo, ¿qué entienden por razonar? Cuando hablamos de juicios, es de algo coherente. ¿Cuál es el juicio como persona que yo le podría estar, yo podría estar determinando en base a una situación particular, algún tipo de contexto o escenario que se esté abordando? Por ejemplo, si lunes, martes y miércoles son días lluviosos, yo podría estar razonando de cierta forma de que jueves y viernes serán días lluviosos. Entonces, aquí indaga lo que conocemos como los juicios lógicos. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos que conforman un razonamiento? Una premisa y una conclusión directamente, porque de la premisa arrancamos ya sea de una generalidad o una particularidad para llegar a una conclusión. Y intuitivamente, desde que empezamos este encuentro, hemos venido hablando de sujetos, predicados y conectores o cópulas. Y aquí viene la tercera pregunta. ¿Qué entienden por razonamiento inductivo? Y la cuarta, ¿qué entienden por razonamiento deductivo? Es algo que manejamos, como les decía, consciente o inconscientemente en nuestro diario vivir, a modo personal, laboral. Y finalmente, ¿qué significa inferir? Entonces vamos a resolver estas preguntas, vamos a profundizar un poco más a partir de este momento. Iniciamos, disculpan, por favor, avancemos, Francisco. Hay un micrófono activado, Juliana Patricia, por favor, el micrófono, muchas gracias. Entonces, primero vamos a mirar 5 aspectos que son relevantes en el razonamiento. No hemos todavía tocado el tema de razonamiento inductivo ni deductivo. Razonamiento como tal. Entonces, el razonamiento es la facultad humana mediante la cual comprendemos una realidad. Lo que les decía, miramos nosotros, si estos días ha sido lluvioso, entonces nosotros podemos decir que el jueves, viernes, también serán lluviosos. Entonces ahí nosotros empezamos a inducir que va a llover los siguientes días.
Otro aspecto que nos hablan de razonamiento es la realidad se expresa a través de ideas que vendría siendo como la comunicación. Prácticamente es la interacción que yo tengo, cómo transmito lo que estoy deduciendo o induciendo en un escenario establecido, como el de los días lluviosos que estoy tocando. Todo razonamiento está conformado por las premisas y la conclusión. Estos, premisas y conclusión, pues son los elementos que conforman un razonamiento. Ya sea que la premisa empiece desde algo general o particular, ¿sí? Cuando hablo en general es universal, particular, pues ya es existencial. Y llegamos a una conclusión. Ya sea que la conclusión sea inductiva o deductiva, eso lo vamos a trabajar ahora. La razón se pone en marcha utilizando un proceso mental, el razonamiento. Prácticamente, ese proceso mental es en base a lo que yo estoy observando el escenario entorno en el que me encuentro, y en base a eso yo sé si deduzco o induzco lo que va a pasar. Hablando desde un tema de proyección. Si los 3 días anteriores llovieron, ¿qué me puede asegurar a mí que los siguientes días sean soleados o no? Entonces, se utiliza un proceso mental que le llamamos razonamiento. Finalmente, implica la capacidad de utilizar de manera casi que natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis. Yo creo que ya lo tenemos bastante claro al yo hablar de que si empezamos una premisa o proposición general, significa que estoy tocando un cuantificador, que es el universal, independientemente de que sea afirmativo o negativo. Pero si lo hago desde algo más particular, ya estoy hablando de un cuantificador existencial. Entonces eso es lo que implica que, como bien lo dice, casi que es algo natural de nosotros. Y transformamos ese lenguaje simbólico a un lenguaje que llamamos lenguaje natural, o hacia una expresión verbal, como también algunos le llaman. Entonces, estas son relativamente 5 aspectos claves para poder comprender lo que es el razonamiento de una forma idónea. Avanzamos, por favor. Pero, ¿qué viene ahora? Vamos a esperar a que Francisco avance en la presentación. Tenemos ahora lo siguiente. Vamos a hablar del razonamiento inductivo. Entonces, ¿cómo entendemos lo que es inductivo? Inicialmente debemos partir de una particularidad de algo concreto, para ser más preciso, y llegar a una conclusión general. Entonces, como lo está expresando acá el texto, considera varias experiencias, premisas o proposiciones individuales para extraer lo principal, que vendrá siendo la conclusión. Entonces, de lo particular a lo general. Ejemplo, aquí un ejemplo, aquí a medida que vamos como en la marcha, vamos como razonando un poco en nuestros ejemplos. Supongamos, si lunes, martes, miércoles fueron días soleados, por lo tanto, jueves y viernes serán días soleados. Estoy induciendo. Y el término inducir da a entender que estamos adivinando, estamos generando un pronóstico, estamos indagando en
lo que podría pasar, que no es 100% verídico, porque estamos adivinando. ¿En base que a un histórico de los días anteriores que fueron soleados? Entonces yo digo, bueno, estos días también serán soleados. Entonces empecé de algo particular y concluí algo general. Si estos días, estos 3 días fueron soleados, los siguientes lo van a hacer. Entonces, aquí radica el siguiente paso, para que es probabilidad. ¿Es probable que la conclusión se cumpla o no? Lo que les decía de los días, puede que el jueves llueva o el viernes llueva, no sea soleado. Y entramos a la tercera parte. Los razonamientos inductivos son muy útiles y frecuentes en la ciencia y en la vida como tal. Y diariamente nosotros inducimos. Ya sea que conocemos a algún colega, alguna persona, sabemos cómo es su rutina, entonces nosotros, en base a cómo se comportan, podemos deducir o inducir. Inconscientemente manejamos desde razonamiento lógico este tipo de situaciones. Y es muy común. Por eso es que algo interesante dentro de este curso es que ustedes comprendan que lo que se ve aquí no es una simple teoría, sino que es una realidad que ustedes, consciente o inconscientemente, lo están aplicando. Entonces, ya tenemos acá los ejemplos de lo que vendría siendo algo inductivo. Sigamos con el razonamiento deductivo ahora. Avancemos. Ahora, aquí me está dando un ejemplo. Hagamos otro ejemplo. Realmente yo les di un ejemplo verbal ahora, pero hagámoslo un poquito más como lo pide el ejercicio de la tarea 2. Nos dan el siguiente argumento, se los leo. Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. La premisa 1 va hasta donde llega el primer punto seguido. Es Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Ahí hay un punto mirando el argumento. Significa que hasta ahí va nuestra premisa 1. Luego habla de Luis Díaz y llega a otro punto. Es nuestra segunda premisa. Y concluye que todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Esa es nuestra conclusión. Ya sabemos desglosar aquí cómo nosotros podríamos trabajar ese argumento. Pero miremos algo, y es que empezamos de una particularidad, porque vimos 2 futbolistas que estudian lo mismo. Generalizamos de que todos los futbolistas estudian, o bueno, todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Estamos generalizando. Entonces, al hacer esto, de una vez sé que estoy yo induciendo algo, porque me estoy basando en un azar, en un pronóstico. Entonces el razonamiento utilizado es el inductivo, ya que a partir de hechos particulares, como que Falcao y Luis Díaz son futbolistas y estudian gestión deportiva en la UNAD, se podría concluir que todos los que estudian esa carrera son futbolistas. Empezamos desde una muestra pequeña, 2 futbolistas que estudian lo mismo, y luego generalizamos todo. Hagamos una cosa, termino yo la presentación y incurrimos en las inquietudes. Igualmente ahí pues tengo a mis colegas que están pendientes del chat. Avancemos. Ahora entramos en el razonamiento deductivo, que también es muy común en nuestras vidas.
Aquí, a diferencia del razonamiento inductivo, que empezamos desde una particularidad y terminamos en una generalidad, aquí es lo contrario. Empezamos de una generalidad para llegar a una particularidad. Esa es la diferencia de un razonamiento a otro, en términos concretos. Entonces, ¿se utiliza para qué? Para comprender fenómenos con base en las leyes o los principios que los definen. Un ejemplo. El Everest es la montaña más alta del mundo. Por lo tanto, yo deduzco que las demás montañas, el Cerro de Neiva, bueno, el Nevado del Ruiz, todos estos son más bajos que el Everest. Aquí ya me estoy guiando yo de comprender un fenómeno que ya está prácticamente corroborado, comprobado, mejor, que el Everest es la montaña más alta del mundo. Entonces yo ya puedo deducir que entonces eso ya establece que las demás montañas, cerros, nevados, demás, son más bajitas, son más pequeñas. Aquí yo ya no me estoy basando en un pronóstico, en un azar. Ya no induzco, aquí ya estoy deduciendo. Deducir literalmente me lleva a mí a una afirmación real, de la cual la premisa me da la evidencia para soportar la conclusión. Entonces, mientras que inducir genera inciertos en mi conclusión, deducir me genera afirmación en mi conclusión. Las conclusiones se consideran válidas. Prácticamente lo que les quiero decir es eso. Sigamos. Avancemos, profe Francisco. Profe. Bien. Ejemplo. Todos los lácteos aportan calcio. Ese vendría siendo prácticamente el argumento, ¿sí? Todos, y está en negrilla precisamente para hacer referencia a su cuantificador. Todos los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo, por lo tanto el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Bien. Tenemos un punto seguido. Todos los lácteos aportan calcio. Ahí ya muere la primera premisa. Segunda premisa, el yogur es un lácteo. Tenemos una coma antes, una coma y luego sigue el por lo tanto. Ese por lo tanto ya me induce a la conclusión. Me lleva a ella. Entonces, la conclusión, el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Ella ha desglosado mi argumento. Una vez que yo ya tenga identificadas mis premisas y mi conclusión, no todo argumento solo tiene dos premisas. Pueden haber argumentos que tienen una premisa o hasta 3, 5 premisas. Pero siempre una sola conclusión. Entonces, como he dicho que todos los lácteos aportan calcio, esto ya se comprobó desde hace ya mucho tiempo atrás. Y que el yogur es un lácteo, entonces el yogur aporta calcio al cuerpo humano. Tiene todo el sentido, coherencia y razón de ser. Por favor, los micrófonos. Entonces el argumento es que el razonamiento utilizado es deductivo, ya que parte de una generalidad, porque estoy hablando de todos, ¿sí? Por eso está en negrilla, estoy hablando de un universal, todos, general, estoy generalizando. Y llego a una particularidad, que el yogur
aporta calcio al cuerpo humano. Vamos avanzando, profe Francisco. Entonces, vean la diferencia entre lo que es deducir e inducir. No es lo mismo. Uno se basa en evidencia concreta, como lo es, como lo vendría siendo la deducción, y la otra en un pronóstico, como sería la inducción de por sí. Avancemos. Profe. Hola, profe Fabián. Hola, profe Fabián. No, tranquilo, ya les voy a compartir ahí. Sigue la actividad interactiva. Entonces les voy a compartir pantalla aquí. Acá ya está la parte. Entonces les voy a compartir, pues como no puedo ingresar al chat, entonces al profe Luis le voy a compartir el link de la prueba, del test que vamos a realizar. Si quiere también lo comparto a usted para que lo en el chat, por favor. Y ya ir terminando con la última actividad. ¿Listo, profe Fabián? Sí, adelante, no hay ningún problema. ¿Listo, profe Fabián? ¿Puede seguir con la actividad final? ¿Listo, profe Fabián? Hola, ¿me escuchas bien? Una cosa, hagamos la actividad final entre todos, ya que estamos pues, los profes Luis, Francisco y bueno, conmigo vamos trabajando y vamos haciéndola de una vez pues, para que los estudiantes vean. También les vamos a compartir aquí al chat ese formulario para que ustedes pues lo diligencien, practiquen. Sí, regálenme en un momento, ya les comparto el interactivo. ¿Listo? Bien, aquí les he compartido a ustedes el taller para que ustedes lo practiquen, lo abran. La idea es que todos lo hagan. Y bien, aquí pues si quieren hacemos, interactuamos directamente, ya que estamos los tres tutores, el profesor Luis, el profesor Francisco y conmigo, y vamos solucionando este taller. Tenemos entonces inicialmente la primera pregunta. Luisa debe resolver un ejercicio en donde le solicitan identificar cuantificador y cualidad de la siguiente proposición categórica, 2 puntos. Algunos estudiantes de pensamiento lógico y matemático aprueban la pretarea. Hasta ahí vendría la proposición categórica. Entonces, al identificar el cuantificador y la cualidad, la respuesta correcta que debe marcar Luisa es... ¿Quién dice? A, B, C, D. ¿Qué dicen en el chat? Recuerden, algunos, ¿sí? Empiezo con algunos estudiantes de pensamiento lógico y matemático aprueban, ojo, no estoy diciendo no aprueban o reprueban, ¿sí? La pretarea. Entonces, vendría siendo entonces A, B, C, D. Se están inclinando por la B, que vendría siendo cuantificador, particular y cualidad aprueban. En efecto, podemos nosotros descartar A y C, que es universal, ¿sí? Porque empezamos con algunos. Entonces vamos, profesor Francisco, con la B. Todos van con la B, están totalmente entregados a la B. Vamos a solucionar y vamos después a mirar qué nos bota el taller. 2.
al observar la imagen sobre los cuantificadores, la expresión simbólica que representa el argumento, abro comillas, ningún equipo de fútbol colombiano ha ganado un mundial es. Entonces, tenemos el enunciado. Mirando la imagen, bueno, no sé si se puede hacer un poquito más de zoom. Nos dicen que, muchas gracias, no, excelente, está excelente. Tenemos ahí la imagen. Y nos dice que al observar la imagen sobre los cuantificadores, la expresión simbólica que representa el argumento, ningún equipo de fútbol colombiano ha ganado un mundial es. Ojo, ningún equipo de fútbol colombiano ha ganado un mundial. Todos se están inclinando por la D. Marquemos la D. Ojo, aquí todos estamos participando, todos somos uno solo participando en este taller. Vamos con la siguiente pregunta. La expresión simbólica, que es algún X que pertenece a P tal que X no cuenta con buen servicio de Internet, se lee, ya la leí. Bueno, la expresión que está ahí simbólicamente podríamos ser A, B, C o D. Ya la leí, pero bueno, ustedes mismos quiero ver por cuál se van. Listo, están totalmente entregados a la C. Existen algunos estudiantes X tal que X no cuenta con buen servicio. Bien. Cuarta. Lo que están viendo es el cuadro de oposición. Ese cuadro es muy común en el ejercicio número 3. Y relativamente nos dice lo siguiente. La siguiente imagen representa, ojo, tenemos que las proposiciones son de tipo E y tipo I. ¿Qué concluyen ustedes ahí? Estamos con la pregunta número 4. Para la 4. Me están diciendo que es la D. Las proposiciones negativas. Otros me dicen que la B. El cuadro de oposición entre dos proposiciones. Recuerden que la pregunta dice, la siguiente imagen representa. Ojo, representa. Y yo ya les dije cómo se llama ese cuadro. Listo, se van por la B. Bien, marquemos B. Avancemos. Aquí nos da un video. ¿Será muy largo? No se escucha, profesor Francisco. Compañero, lo que pasa es que la idea es que los estudiantes resuelvan el formulario desde sus equipos, bien sea computador o celular, y el audio en los videos solamente lo escucharán desde los equipos, desde el computador o el celular, cada uno de los estudiantes. Al hacer esta transmisión por acá no se escuchan los audios. Totalmente de acuerdo, profe. Listo. Entonces nosotros
terminamos el ejercicio del taller. La idea, como les decía, ya se les compartió al chat para que ustedes lo hagan. Miren cómo van trabajando. Y asimismo ustedes interioricen cómo están adquiriendo estos conocimientos para la tarea número 2. Les voy a compartir nuevamente lo que vendría siendo el taller, ¿sí? Realícenlo, realmente es muy enriquecedor poder aprovechar este tipo de... Hemos realizado hasta el momento hasta la pregunta 4, ¿sí? Prácticamente llegamos a la mitad. Vamos a dejar la otra mitad para que ustedes lo trabajen y que ustedes mismos se den cuenta. Ya sabemos, pues ustedes pueden ya tener una idea clara de cómo vamos hasta la mitad del taller. Pero dejemos la otra mitad a trabajo ustedes. ¿Listo? Ya para que ustedes interioricen lo que hemos venido trabajando a profundidad. Pregunto, ¿hay alguna inquietud hasta ahora con el tema de la presentación? Me preguntan si esto es nota. La participación del taller es muy relevante para ustedes y hace parte de la asignación de los puntos que vendría siendo para esta actividad 15 puntos. Para esta sesión, la sesión número 2. Entonces, recomendable, yo les he enviado bastante reiteradamente el link de asistencia. Inicialmente les habíamos enviado uno, de pronto por un cruce ahí de asistencias, compartimos el que no era, ¿sí? Me disculpo realmente por eso, pero ya corroboramos prácticamente después y les he compartido el que sí es, ¿listo? La asistencia que sí es. Entonces, para que por favor la diligencien, les voy a compartir si desean nuevamente o por última vez la asistencia al e-learning si no la han llenado. Por favor, es importante porque nosotros miramos por sesión el estudiante si ha participado en las 3 sesiones para así mismo hacer la asignación del puntaje. Si colocan sesión 1, cuando ya pasó la sesión 1, pues nosotros hacemos el filtro por sesiones y por zona, y pues ahí pueda que ustedes estén quedando sin los puntos por eso. Ubiquémonos muy bien en el momento de llenar la asistencia. Estamos en la sesión número 2, el nombre de los tutores que están a cargo de esta sesión son Francisco Javier Reyes, Luis Leiva y quien les está hablando, Fabiana Adames. Listo, también tenemos en la colaboración otros tutores, pero con estos 3 que les menciono, pueden llenarlo sin ningún problema. En cuanto al grupo, si conocen el grupo al que pertenecen, ¿sí? Recuerden que ustedes están asignados en el campus por grupos de 5 estudiantes, pues colóquenlo. Si no, coloquen PLM Z Sur. Vuélvanlo a llenar, no hay ningún problema. Y colocan sesión 2. La asistencia. Listo, no sé, profesor Francisco, realmente agradecerle a mis colegas por estar acá en esta intervención, a ustedes por su participación. Sí, no hay problema, la profesora Mireya nos ha apoyado de una forma maravillosa, le agradecemos, profesora Mireya, realmente por todo este apoyo. Realmente también pues agradecerle pues a los colegas Francisco, Luis, quienes están aquí interviniendo. A ustedes por la asistencia, nos disculpamos realmente el desorden. Algunos estudiantes pues lamentablemente no nos colaboraron mucho con el tema de los micrófonos. Esperamos pues que esto no se repita. Bueno, estén pendientes que la tercera sesión les estará llegando al correo institucional. Bueno, yo sin más, yo me despido, profesor Francisco, pues le cedo la palabra.